Mis queridísimos hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saludo con mucho cariño, pues ahora por este medio, gracias a Dios que nos da la oportunidad a través ya de la tecnología de podernos reunir, aunque como digo, ¿no? Ausentes pero presentes, ¿no? Y unánimes en espíritu, que es lo más importante como nos enseñan las escrituras. En esta ocasión quiero concentrarme en un pasaje que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Versículo 11 al 16. El apóstol Pablo escribe dos cartas a Timoteo y son dos cartas que tiene que ver con enseñanza, con doctrina, con la iglesia, en este tenor de encargarle a Timoteo el ministerio. Entonces, quisiera yo comenzando leyendo el versículo 11 y teniendo un tiempo, pues, devocional, tiempo de enseñanza para todos. Dice, versículo 11, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Permítanme orar y comenzar el estudio. Señor y Padre Celestial, quiero poner en tus manos este tiempo de estudio. Te ruego por favor que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, Señor, el que nos redarguya y el que nos lleve, Señor, a toda verdad. Pongo en tus manos lo que tú quieres hablarnos, Señor, y te ruego por favor, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, Padre. Sea tu nombre bendito por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, ok. Dice la escritura en la porción que leímos, esto manda y enseña. Y en el versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas. En el versículo 13 también tenemos que el apóstol Pablo vuelve a ocupar la misma palabra y decir, ocúpate, utiliza la misma palabra. Ocúpate y vamos a ver qué importante es esta porción para todos nosotros. En este caso, Timoteo como pastor de esta iglesia, pero en el caso de nosotros, ¿de qué manera puede afectarnos? ¿No? Todos tenemos un llamado por parte de Dios. Primero a ser salvados y una vez salvos, a ser, digamos, de influencia dentro de la iglesia como un cuerpo. Lo hemos leído, lo hemos estudiado. Entonces, queremos ver prácticamente, ¿no? Las cuestiones más relevantes de esta pequeña porción. De qué es de lo que nosotros tenemos que ocuparnos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? En el versículo 11? Esto manda y enseña. ¿Qué es esto? Bueno, pues sin duda alguna, eh, lo que él está diciendo es la lectura, la exhortación y la enseñanza. Principalmente en el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15 vuelve a decir, ocúpate en estas cosas. Y luego dice, permanece en ellas. Bien, vamos por estas partes. Entonces, Pablo quiere que Timoteo se ocupe dentro del ministerio de estas cosas, de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza principalmente. Ahora, me llama mucho la atención esto porque en el versículo 12 dice que él tiene que
enseñar con el ejemplo. Prácticamente dice estas palabras: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ahí está la exhortación en cuanto a la enseñanza de Timoteo. Ser un ejemplo para los creyentes. Y es que Jesucristo decía que el que quiera servir a los demás, ¿no? El que quiera ser el más grande, ¿no? Tiene que ser el más pequeño, ¿no? Entonces, el mayor, dice, servirá a los demás. Jesús, siendo el mayor, vino a servirnos a todos nosotros. Y una de las formas en las que Jesús nos sirvió fue como ejemplo, el ejemplo vivo. Jesús es el ejemplo de la enseñanza viva, del caminar día a día con un Mesías que todo lo que pensaba, hacía y decía estaba en alineación con su carácter. Y el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo a ser de esa misma forma. Ser ejemplo de los creyentes. ¿Recuerdas a Pedro, no? Cuando está en el libro de los Hechos, narra que está delante de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de del Sanedrín, que fueron en los mismos que crucificaron a Jesús. Y de pronto dice que a él y a Juan les reconocían, aunque eran hombres del vulgo, que habían estado con Jesús por la manera en la que ellos hablaban y todas las cosas que ellos como ejemplo de vida también iban haciendo. De manera que el ser ejemplo de los creyentes es muy importante. Ahora, quizás estemos de pronto en una zona de confort donde no eres el pastor, ¿no? Pero eres el que va y escucha, ¿no? Seguramente tú eres ejemplo para todos los de tu casa. Seguramente si eres casado, tienes familia, tienes esposa, tienes hijos, y tú eres ejemplo de tu casa, ¿no? Y asimismo en tu trabajo, en tu escuela y en cualquier lugar a donde tú te pares, eres ejemplo, ¿no? Cuando tú y yo decimos que somos cristianos, automáticamente se prende una lupa y todos comienzan a examinarnos lo que decimos, ¿no? Cómo hablamos, qué pensamos, qué hacemos. Y todas estas cosas sin duda alguna nos van a marcar. Ahora nos dice de los creyentes, ¿no? Si alguna persona ha creído en Jesucristo y tú estás al lado de esa persona que ha creído en Jesucristo, esa persona te mira también como un ejemplo a ti y probablemente tú estás mirando a otras personas como ejemplo. Entonces, muy importante que dentro de la enseñanza el apóstol Pablo ponga el ejemplo. Ahora, el ejemplo, ¿en qué contexto? Nos dice aquí, en palabra, decíamos, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, son varias cosas, ¿no es cierto? Es decir, no solamente el ministro tiene que centrarse en las cosas que va a decir. No solamente se trata de ser un buen orador o un gran teólogo, estudiante de la Biblia. No, sino que también esa palabra, todo lo que tú y yo hemos aprendido en las Escrituras, lo pongamos en nuestra vida diaria como una conducta. Ahora, es interesante porque de pronto las conductas muestran algo superfluo, ¿no? Quisiera poner un ejemplo. De pronto llegas a un restaurante y el mesero que te atiende pues muestra una conducta intachable, está atento contigo todo el tiempo, es una persona despreocupada. Si tiraste un vaso, rompiste un plato, ¿no? De pronto él es la persona más paciente, te dice no se preocupe, todo está bien, señor, pásele, venga, vaya, y bueno, él está relacionado con una conducta externa porque está cumpliendo una función de trabajo. No, aquí nosotros en las Escrituras no militamos bajo ese tipo de conductas externas, sino que esta conducta es el resultado de haber inquirido la palabra. La Biblia nos dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, que la palabra de Dios nos transforme. Salmo 19 dice que la palabra hace sabio al sencillo, lo que quiere decir que
la palabra de Dios va a crear una transformación que tiene que ver con un carácter en la personalidad. De manera que la conducta vendría a ser el resultado de ese carácter. De manera también que tenemos un ejercicio de integridad. Palabra, conducta, amor. O sea, todo lo que hago, todo lo que soy, todo lo que pienso tiene una razón. Juan 4 dice que Dios es amor. Jesucristo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, hay una fuerza que es el amor de Cristo en nuestra vida, el que proporciona, ¿verdad?, que esta integridad sea alineada. De manera que todo lo que yo hago, mi motivación tiene que ver con esto. Hay amor, espíritu, fe y pureza, creyendo que yo lo estoy haciendo por Jesucristo, por la palabra, porque esto es verdad. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Y nuestra pureza, una manera transparente de vivir, que no haya en nosotros, ¿verdad?, una vida truculenta o una doble moral que nos lleve de pronto a pensar que somos buenas personas, ¿no?, moralmente, pero que realmente tenemos de pronto ciertas intenciones que no son tan buenas quizás, ¿no? Y bueno, de esto se trata principalmente lo que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, ¿no? Que sea ejemplo de los creyentes en estas cosas. Lo que quiere decir, ¿verdad?, que tiene que enseñar con el ejemplo. Lo que quiere decir, decíamos, vivir una integridad. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza son una sola misma cosa dentro de una persona. Se llama integridad. Quiere decir que camino de una sola pieza. Eso es integridad, y esa es la manera en la que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que debe de enseñar. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Y por otro lado, ¿no?, podemos ver a través de este discernimiento de lo que el apóstol Pablo está enseñando a Timoteo, una cosa. Muchos maestros que se han levantado, ¿verdad?, dentro del cristianismo y de cualquier otra práctica religiosa, parecieran ser muy buenos oradores, muy buenos maestros, pero de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está dictando de ser ejemplo porque dicho sea de paso, aquí hay un manual de qué ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Si hay esto en la vida de un líder, de un pastor, de un maestro que enseña las escrituras, o lo que podemos decir la sana doctrina, ¿verdad? Si hay esto, entonces estamos hablando de alguien que está viviendo una línea de integridad de vida, lo cual nos da la pauta a pensar que estamos en buenas manos, por así decirlo, ¿no? Y que esa persona está haciendo lo correcto también. Y decíamos también, muchos maestros se han levantado, pero es interesante ver cómo pueden ellos vivir. Es decir, si tú me estás ofreciendo cierta teología o te estás levantando como un líder, ¿de qué manera yo puedo saber si tú eres alguien honesto y veraz con lo que tú estás diciendo? Claramente, el apóstol Pablo dice aquí, siendo ejemplo. Y el ejemplo no se da desde el púlpito, sino se da en el día a día, ¿verdad? Que las personas te conozcan. De pronto las apariencias engañan, ¿no? Ahora, ¿quieres saber si un pastor, ministro, siervo, líder espiritual, ¿verdad?, es realmente íntegro? Ok, acompáñame aquí mismo, 1 Timoteo, pero en el capítulo 3. En el capítulo 3 dice estas palabras. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Fíjate, la palabra no dice que haga,
sino que sea, lo que decíamos hace un momento, carácter, no conducta, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Y esta palabra, este término de amable quiere decir fácil de amar. Apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, que sus hijos no se sujeten hipócritamente para que tú hipócritamente veas que su familia vive como de esas familias de Disneylandia, ¿no? Que dices, wow, pues a qué hora se equivocan, ¿no? Y que realmente están viviendo una pantalla, no, que sea honestamente. Y versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, que el apóstol Pablo va a poner como el ejemplo que tú y yo podemos darnos cuenta cómo estamos, ¿verdad?, siendo ejemplo a través de nuestra familia inmediata. En este caso, al hablar de un obispo, ¿no?, un pastor, estamos hablando de una persona que la forma en la que tú te vas a dar cuenta si realmente es un pastor que Dios ha puesto, es alguien genuino, es por la forma en la que tiene a su familia. Es decir, la esposa y los hijos son el reflejo genuino de lo que cada ministro es. Es decir, ¿quieres saber cómo es el ministro? ¿Quieres saber cómo es el siervo de Dios? Mira a su esposa, mira a sus hijos, mira a su familia, mira cómo viven. ¿Sí me explicó? De pronto podemos tener grandes oradores, grandes líderes, pero con un desastre en su familia. Entonces, el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y cuando nosotros podemos darnos cuenta de lo que es gobernar bien nuestra casa, tenemos que entender que el gobierno de Dios en nuestra vida se establece a través de prioridades. La Biblia nos enseña que tenemos que vivir una vida con prioridades. ¿Cuáles son estas prioridades? Dios, la familia, el trabajo y el ministerio. Después de estas 4 prioridades máximas, viene todo lo demás. Pero tú y yo no podemos decidir vivir de otra forma a través de nuestras prioridades. Si primero Dios no está en nuestra vida, después nuestra familia, después nuestro trabajo y después nuestro ministerio. Ese es el orden, de manera que, por eso el apóstol Pablo dice, si tu familia, ¿no?, si no gobierna con rectitud a su familia, pues no es digno de llevar a otras almas. ¿Por qué? ¿Cuál sería la cuestión? Bueno, sencillamente, si no puede guiar a su familia, que se supone que es su prioridad, ¿no?, lo que más ama, lo más importante, pues, ¿cómo puede guiar la vida de otros creyentes? ¿Cómo puede llevar a la Grey a Cristo si a su propia familia la está descuidando de llevarla a los pies de Cristo? Entonces, ahí podemos entender la legitimidad de un pastor. De pronto pensamos que los líderes o pastores se miden a través de su teología, ¿no? Y piensas que entre más teólogo es este cuate, es mejor todavía, ¿no? Y dices, oye, ¿ya escuchaste a fulano? No, este es mejor que el otro. Pero realmente estamos descuidando lo que las escrituras nos enseñan para poder juzgar o catalogar la calidad de una persona dentro del ministerio. Y ahora dices, bueno, eso es para los pastores, para mí, ¿qué hay? Bueno, pues sencillamente es exactamente lo mismo para cualquiera. De pronto el casado tiene una iglesia en su casa, ¿cierto? Tienes familia. Y esa familia es o son tus ovejas, ¿cierto? Y ellos dependen de esa dirección. Y hemos visto familias donde hay matriarcados, donde se delegan responsabilidades, donde realmente la familia es completamente disfuncional. Entonces, esto es muy importante dentro de la fe cristiana. Mira lo que dice, ¿no?
El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Déjame decirte en otras palabras también, en un estudio veíamos que la iglesia de Dios no es el lugar, la arquitectura, sino es el creyente. De manera que cuidar de la iglesia de Dios no solamente consiste, ¿verdad?, en dar un buen alimento bíblico, sino en cuidar a los creyentes que tienes contigo. Y no solo eso, también tienes un trabajo, tienes un lugar de desarrollo, estás ante los ojos de los que creen y de los que no creen. Y es ahí donde tú y yo podemos descubrirnos claramente en nuestras intenciones como siervos, ¿no? Y poder poner y exponer a quienes están enseñando la palabra o quienes estamos enseñando la palabra de Dios. Entonces, regresando a nuestro estudio del capítulo 4, dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, tener en poco, esto nos habla de menospreciar a un ministro por su edad. Puedes encontrar a un hombre muy joven pastoreando una iglesia, ¿no? Y si llega una persona más grande, y ojo, no solamente de edad, sino de tiempo en el cristianismo. De pronto puedes decir que el pastor que está enseñando tiene 3 años, 5 años, y dices, yo tengo 20 años en la iglesia, ¿no? ¿Cómo él va a saber más que yo, no? O cómo él puede ser mi pastor. No, yo no lo puedo ver como mi pastor. Déjame decirte algo. La Biblia nos enseña que la madurez no consiste en el tiempo, en el tiempo de día a día. O sea, no es un tiempo cronológico de 24 horas. O sea, de otra forma, pues nos sentaríamos a esperar a tener 20 años de cristianos y entonces el que más años tenga, pues es más apto. No, la Biblia ya nos ha enseñado que tiene que ver con el vivir una vida íntegra. Pero también, ¿cómo podemos llegar a entender y a vivir esa vida de integridad? ¿Cómo puedo yo saber si alguien ha alcanzado esa madurez en la fe? Bueno, veíamos por su integridad y soltura que vive y su amor al Señor. Porque hay amor a su familia. Porque toma decisiones conforme a la Escritura. Por su pureza. Porque es una persona íntegra, transparente en toda su manera de vivir. En eso yo puedo considerar a alguien maduro en la fe. Tiene que ver con el tiempo. Digamos que tiene que ver con el tiempo que pasamos con el Señor. Tiene que ver con el tiempo en el que tú y yo morimos a nosotros mismos y comenzamos a experimentar esa vida en Cristo. Por eso dice claramente, ¿no? En conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto me habla también de madurez. Esto me habla de una vida diaria que se ha pulido. Alguien que conoce la necesidad espiritual de las demás personas. Alguien, dice aquí, amor, que ama a las demás personas. ¿Te das cuenta, no? Que vemos a tantos y a tantos ahora en las redes sociales enseñando las escrituras, pero no los conocemos. Y ellos no nos conocen. Ahora, ¿está mal? No, no está mal escuchar una prédica, una buena enseñanza, pero tenemos que aprender a acuñar principalmente lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? De pronto en nuestra iglesia local poder ver esto. Y me atrevería a decir que si esto no está en tu iglesia local, probablemente no se está viviendo conforme a la Escritura o la sana doctrina, porque también pensamos o pretendemos creer que la sana doctrina tiene que ver con lo que el ministro dice desde el púlpito, si está bien o está mal, o cuántos aciertos o errores teológicos o doctrinales o de datos tiene, sino realmente la sana doctrina tiene que ver con todo esto, ¿no? Dice aquí, manda y enseña, sé ejemplo. Ejemplo, versículo 13, entre tanto dice que ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y estos es otros 3 puntos importantes de un hombre de madurez espiritual. Un hombre que camina conforme a la gracia de Cristo. Bien. Lectura. Enseñanza. Que tiene que ver con
doctrina. Y esto me lleva a Primera de Corintios. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Dice, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis, dice, a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otro. Qué interesante que el mismo apóstol Pablo, quien escribe 13 epístolas del Nuevo Testamento, dice y enseña que no debemos pensar más de lo que está escrito. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Permítanme. Hebreos, ahí está. Hebreos, ya, es que se me pegan las hojitas. Capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ojo, estamos hablando del libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, cuando ya el canon está casi cerrado. Dice estas palabras, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, ocúpate, ocúpate, sí, en la lectura. ¿Qué significa? ¿Qué era importante para Pablo? Que que Timoteo les enseñara a través de la lectura. Y Pablo tenía claro a no pensar más de lo que estaba escrito, de lo que Jesús dijo, de lo que en el Antiguo Testamento los profetas, la ley y los salmos revelaron acerca del Mesías. ¿Habría después de este canon cerrado otra cosa que añadir? La respuesta es no. No existe un sustento bíblico diferente a lo que ya está puesto. De manera que un hombre que enseña las Escrituras tiene que sujetarse a lo que está escrito. ¿De qué manera tiene que leer? Ya lo vimos, con una calidad moral. Con una calidad moral, con un carácter que lo lleve a una conducta correcta de vida. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí. Y dice la exhortación y la enseñanza a través de la lectura. Yo tengo que enseñar. Timoteo, a través de la lectura y de la exhortación, tenía que enseñar. Habían muchas cosas, dice aquí, leemos en esta carta, que habían muchas cosas deficientes en la doctrina, las cuales el apóstol Pablo manda a Timoteo, ¿verdad?, para que se quedara. Mira, quiero que leamos juntos en el capítulo 1, versículo 3 de Timoteo. Dice, como rogué que te quedases, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. ¿Te das cuenta? De la ley. Incluso está hablando de las propias escrituras. A vana palabrería de la ley, salirse de los contextos, del margen de la doctrina, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
te das cuenta o se dan cuenta, mis amados hermanos, este es el propósito de esta carta. Y es importante porque Pablo nos enseña que viviríamos tiempos difíciles de apostasía. ¿Y qué significa esto? Bueno, que vendría un tiempo en el cual ya no gozaríamos. Pablo dice, ya no sufrirán de la sana doctrina. Es decir, más bien dice, sufrirán de la sana doctrina. Quiere decir que va a ser carente de la sana doctrina, que realmente se van a amontonar iglesias, congregaciones, pastores, maestros, enseñando cualquier cantidad de barbaridad que no tiene un sustento bíblico, que no hay un sustento, ¿verdad?, en las escrituras, sano, ni en palabra, ni en estilo de vida, ni en enseñanza, ni mucho menos en exhortación. En donde finalmente, ¿verdad?, muchos irán tras ese tipo de corrientes, pensando que esa es la palabra de Dios. Realmente, hermanos, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y se nos dice que obedezcamos a lo que está escrito, Dios es muy claro y es muy conciso en toda su palabra. Ahora, versículo 14. Versículo 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ok, los dones que Dios nos dio, ¿qué hemos hecho con ellos? Ahora, Dios le dio dones a Timoteo, pero Pablo nos enseña en Primera de Corintios, en el capítulo 14, lo podemos leer en casa con calma, acerca de los dones. Primera de Corintios es una carta que habla acerca de los dones y justamente lo aborda porque en esa iglesia en Corinto había cantidad de dones, se había derramado cantidad de dones. Entonces la gente comenzaba a hacer abuso del uso de los dones. Pero finalmente el apóstol Pablo a Timoteo le está diciendo, no descuides el don que hay en ti. Y creo que el don que vemos en Timoteo es muy claro, ¿no? Es un pastor que va a corregir lo deficiente de la doctrina, que va a enseñar con su ejemplo de vida, que va a amar a una congregación y a entregar su vida por ella, ¿no? Y es un don muy, muy claro de parte de Dios a Timoteo. Entonces dice, no lo descuides. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos descuidar el don de Dios? No ejerciéndolo. No ejerciéndolo. Hermano, tú y yo tenemos un tiempo. Y ese tiempo cronológico en esta tierra llegará a su culminación un día. Y Dios quiere que tú y yo aprovechemos el tiempo utilizando nuestros dones. Ahora, ¿cuál es el principal objetivo de los dones? Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo que tienen los dones? Edificar a la iglesia. A la iglesia. Versículo 15 de 1 Timoteo capítulo 4 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Debemos mantenernos ocupados de estas cosas. ¿Por qué? Porque son una prioridad para nuestra vida. Hemos sido rescatados, ¿verdad? Hemos sido limpiados, hemos sido santificados y Dios nos ha dado dones, puesto como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para ejercer con prioridad nuestro llamado.
Ahora, al decir que son prioridad nuestros dones y que dice, ocúpate, ¿verdad?, de estas cosas, en estas cosas, no descuidar el don que hay en nosotros, dice, quiero pensar, ¿verdad? Porque dice en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Debemos pensar que el ocuparnos de estas cosas, al ser prioridad en nuestra vida, es darle la gloria a Dios, porque estas cosas le pertenecen al Señor, de manera que primero Dios. ¿Recuerdan lo que decíamos acerca de las prioridades? Dios, tu matrimonio, familia, tu trabajo, tu ministerio. Bien, ok. Entonces aquí es donde ponemos nosotros en primer lugar a Dios. Lo que aprendo, lo vivo, lo enseño y lo mantengo como prioridad cada día. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Señor. Bien, versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esto es impresionante. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué debo tener cuidado de mí o por qué debo tener cuidado de mí? Bueno, pues porque la Biblia me enseña que soy un pecador que tiendo a separarme de Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada podemos hacer sin Cristo como cristianos. Pero sin Cristo sí hay algo que podemos hacer y es lo malo, ¿no? Y aún como creyentes. O sea, el no tener un día a día con Cristo nos va a desenfocar tarde o temprano. Y no podemos, y nos podemos volver los peores enemigos de nosotros mismos. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De manera que es importante tener cuidado de nosotros, porque aún cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Cristo y comenzamos a relajarnos dentro de nuestra vida cristiana, empezamos a ser permisivos con ciertos pecados, empezamos también a relajarnos en la doctrina. Por eso el apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es lo que yo estoy mostrando al mundo que soy, lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que yo he aprendido de Él conforme a las Escrituras veíamos, no teniendo, ¿verdad?, mayor concepto dentro de lo que es la palabra, sino atendiendo a todo lo que está escrito y nada más. Así que tener cuidado de mí y de la doctrina tiene que ver con estar pegado a Cristo, pegado a la palabra, enfocado en el llamado. Ahora sí, claro, entiendo, tú y yo somos muy dados a desenfocarnos. Sin embargo, al mismo tiempo, somos dados también a ser llamados a seguir persistiendo y perseverando en el Señor. Y esto me lleva a pensar una sola cosa. Yo no busco a Dios solamente para sentirme bien o porque me quiero sentir bien o en el momento de mis emociones cuando creo que estoy bien, sino busco a Dios porque le necesito, porque soy un pecador, porque debo depender de Él y no de mí. Por eso dice estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y la pregunta es, ¿de qué te salvarás? Y no, obviamente no está hablando de un tema de salvación, porque nadie puede salvarse a sí mismo. Hablo de salvación de vida eterna o para muerte eterna, ¿verdad? Salvación para vida eterna o perdición para muerte eterna. No estamos hablando de esa salvación que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Estamos hablando de no deslizarnos y extraviarnos de lo bueno. Y no solo nosotros, sino los que te oyeren. Y aquí Pablo implica no solamente a creyentes, sino también a incrédulos.
Imagínate a todo aquel que le predicas las escrituras y de pronto te ve haciendo algo que es contrario, ¿no?, a lo que tú predicas. ¿Te das cuenta de que debemos tener cuidado? Bien, no debemos descuidarlo. Ahora, es importante que Pablo está diciendo 2 veces, tanto en el versículo 13 como en el versículo 15, ocúpate. Debemos estar ocupados. La vida cristiana y el ministerio no es un juego al que jugamos los domingos. Debemos estar ocupados. Ocupados. Hay palabras claves en este pasaje. Para terminar, quiero analizar estas palabras rápidamente. ¿Cuáles son? La exhortación de Pablo es: ten cuidado, no descuides, persiste, ocúpate, permanece y haz. Ten cuidado, no descuides, persiste, ocúpate, permanece y haz. Estas palabras que Pablo le dice a Timoteo siendo un pastor tienen mucho peso. A veces pensamos, ¿verdad?, que ya como tenemos cierto tiempo en Cristo, o como ya hemos estado en varias iglesias, o conocemos a varios hermanos y somos amigos de muchos pastores, pues ya la tenemos armada, ¿no? Pero Pablo le está diciendo a un pastor: ten cuidado, no descuides, persiste, ocúpate, permanece y haz. Y déjenme decirles que el apóstol Pedro dice que Satanás está como un león rugiente viendo a quién devorar. Debemos estar cuidadosos, tú y yo, enfocándonos, ocupándonos, cuidando, persistiendo, permaneciendo. Es la exhortación de Pablo a su iglesia. Hace casi 2000 años de esta carta, pero aún el apóstol Pablo sigue a ti y a mí, exhortándonos y llamándonos a hacer estas cosas. Que el Señor, mis hermanos, les bendiga, les mando un abrazo y estamos orando los unos por los otros. Bendiciones.